La verdad sobre las noticias del mundo de hoy y las profecías del mundo de mañana. Y saludos amigos, este es Herbert W. Armstrong con las buenas noticias del mundo de mañana. ¿Pueden los hombres curar a los enfermos hoy? ¿Dios sana a los enfermos hoy? Bueno, no estoy tratando de cubrir toda la verdad al respecto, pero solo esa parte aquí es donde repasamos las escrituras en nuestra serie en la que repasamos el Nuevo Testamento para encontrar el verdadero evangelio que Jesucristo trajo de Dios y del evangelio que él predicaba. ¿Qué es el evangelio de Jesucristo? No es lo que hemos oído, un evangelio sobre su persona, sino el evangelio que Jesús predicó. ¿Por qué no has escuchado ese evangelio? Y luego buscamos también descubrir qué costumbres practicaba Jesús. Nos dio un ejemplo que debemos seguir en sus pasos. Una vez más, permítanme recordarles, amigos míos, que Jesucristo nunca hizo nada en su vida que fuera clavado en la cruz. Jesucristo nunca sacrificó un animal como ofrenda por el pecado. Jesucristo nunca se entregó a uno de los rituales de la ley de Moisés, ni una sola vez. Jesucristo sí guardó los mandamientos de Dios, que son para toda la eternidad. Porque, como lees en el Salmo 19, la ley del Eterno es perfecta, convirtiendo el alma. Y como lees en el Salmo 111, que las obras de sus manos son verdad y juicio. Todos sus mandamientos son seguros. Sí, son obra de sus manos. Los escribió con su propio dedo. Todos sus mandamientos son seguros. Todos ellos permanecen firmes por los siglos de los siglos y están hechos en verdad y rectitud. Por lo tanto, Jesús guardó los mandamientos, pero Jesús nunca practicó un solo ritual ni una sola ofrenda de carne y bebida o sacrificio de animales por el pecado. Observó la Pascua porque era para siempre y hasta su crucifixión comió del cordero asado que se comía en esa época todos los años porque tenía un significado simbólico que apuntaba a su muerte en la cruz. Sin embargo, en su última cena, como la Pascua fue ordenada para siempre y por lo tanto Jesús había participado de ella, cambió la forma de observarla del pan y del vino. Después de su crucifixión, ya no pudimos matar corderos para representarla o mostrar su muerte. Por lo tanto, dio el pan y el vino como emblemas para mostrar su muerte. A partir de ese momento se produjo realmente su muerte. Ahora bien, si la gente supiera lo que hay en la Biblia, se sorprenderían y escandalizarían. Sí, hemos estado revisando una vez más una revisión de Mateo, Marcos, Lucas y Juan para descubrir qué evangelio predicó Jesús. Es lo más sorprendente cuando abres tu Biblia para leerla. Ahora hemos cubierto su preexistencia, su nacimiento, su bautismo, su unción, la batalla de toda la eternidad por el gobierno mundial con Satanás, y él calificó allí como gobierno mundial. Satanás obedeció a Cristo y se escabulló. Y allí mismo Cristo había calificado como el gobernante mundial venidero, y Satanás quedó descalificado. Pero Jesús no subió entonces al trono, aunque antes de nacer el ángel le dijo a su madre María que se iba a sentar en el trono de su padre David. Nació para ser rey. Por esta causa, dijo él mismo Jesús ante Pilato, vine al mundo para ser rey, para gobernar el mundo. Y hubo una batalla por el dominio mundial con Satanás el diablo. Jesús ha calificado para convertirse en el gobernante mundial. Pero, como leemos en la parábola del capítulo 19 del Evangelio de Lucas, porque algunos pensaban que el reino de Dios se estaba estableciendo en ese mismo momento, y parece que a pesar de que él contó esta parábola para disipar esa idea que la mayoría de la gente tiene, persistió en ello hasta el día de hoy y todavía lo cree. Lucas 19:12. Dijo que un joven noble se fue a un país lejano para conseguir un reino y regresar. Y cuando regresó, habiendo recibido el reino, llamó a sus siervos a rendir cuentas. Dio esa parábola para mostrar que, en lugar de sentarse en el trono,
en lugar de asumir el gobierno y ser instalado en el cargo. Entonces, y allí, en ese momento, fue al cielo, al país lejano, para conseguir para sí este reino. Y Daniel en el capítulo 7 muestra el cuadro de él apareciendo ante el Padre y el trono del Padre en el cielo. Y así encontramos que Jesús dijo en Apocalipsis, después de haber ascendido al cielo. Jesús habla a través de Juan y en el libro de Apocalipsis dijo que al que venciere, le concederé sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí. Sí, él dio el ejemplo y ahora en ese momento, escrito en el año 90 después de Cristo, estaba y se sentó con su Padre en el trono. Jesús entonces estaba en el cielo, en el trono de su Padre, pero viene a tomar su trono, su propio trono, que es el trono de su Padre David aquí en esta tierra, y Él vendrá pronto. Él vendrá a nuestra generación en esta segunda mitad del siglo XX después de Cristo, pero fue al cielo después de su llamado ministerio y después de su crucifixión, su resurrección, ascendió al cielo. Él no ascendió a su trono en la tierra en ese momento, pero Él dijo, si me voy, volveré, y cuando Él vuelva, delante de Él, seremos reunidos todas las naciones, y Él comenzará a gobernarlas y con vara de hierro. Él será el gobernante mundial. Ahora, tenía una misión que cumplir y era un mensajero enviado con un mensaje en la profecía de Malaquías. Leemos acerca de Juan el Bautista como un mensajero para preparar el camino delante de él. Y luego se le llama Jesucristo, el mensajero del pacto. Ahora, Él es el mensajero del nuevo pacto. Sí, Moisés fue el mediador del antiguo pacto. Jesucristo es el mediador del nuevo pacto. Juan el Bautista preparó el camino delante de él y enseñó el reino de Dios. Pero primero tuvo que llamar a sus discípulos. Jesús no intentó convertir al mundo, lo creas o no. Nunca intentó convertir al mundo. A ver, creo que ya pasamos, ¿no? A la mujer de Samaria junto al pozo de Jacob. Y como él no hizo ningún esfuerzo por convertirla, él le había dicho, si supieras quién es quien te habla, le habrías pedido y él te habría dado aguas vivas. Es decir, en otras palabras, vida eterna, salvación. Pero ella no lo reconoció. Finalmente ella sí se dio cuenta de quién era, pero él nunca le ofreció ninguna salvación. Él nunca intentó convencerla de hacerlo. Y él no dijo, como lo hace la gente hoy en día. Oh, ¿no le entregarán su corazón al Señor? ¿No lo harán todos? Deben hacerlo, ya saben, con un gran atractivo emocional como el que se escucha en las reuniones de avivamiento y campañas evangelísticas hoy en día, simplemente estimulando las emociones de la gente. Él no hace nada de eso. Tampoco pueden encontrar, amigos míos, dónde salieron Pedro, Santiago, Juan, Andrés, los otros apóstoles haciendo eso, o dónde el apóstol Pablo o los ministros y evangelistas bajo él alguna vez salieron con ese tipo de cosas. Amigos míos, no pueden encontrar dónde alguna vez tuvieron llamados al altar y llamaron a la gente a seguir el sendero de Aserrín y bajar llorando al altar. Ellos no hicieron eso. Sin embargo, quiero decirles que nadie puede venir a Dios y convertirse en uno de sus hijos y convertirse completamente hasta que se haya arrepentido. Y no creo que nadie pueda arrepentirse y llegar a una verdadera conversión hasta que esa persona haya sido tan quebrantada porque haya llegado a ver su propia vida y cuán malvada ha sido comparada con la inmaculada y la pureza y la justicia de Dios. Y hasta que llega, como lo hizo Job, a aborrecerse a sí mismo y estar tan totalmente destrozado, que hay una experiencia bastante emocional. Solo quiero que entiendas, pero no se trata solo de esta cosa de generar emociones solo para esta noche y subir porque otros lo hacen ni suplicarle a alguien a oír porque alguien te suplicó. ¿No quieres venir y dar tu corazón a Jesús? ¿Sabes? He hablado con muchas personas que se acercaron al altar y dijeron que le entregaron su corazón al Señor. Y yo dije, bueno, ¿cómo le entregaste tu corazón?
¿Tomaste un cuchillo o algo así, realmente te abriste el pecho, metiste la mano, sacaste el corazón y se lo diste? ¿Y viste a Jesús que estaba allí para entregárselo? Y no. Dijeron que no hicieron eso. Bueno, dije ahora, ¿a quién te refieres? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo le diste tu corazón a Jesús? Ya sabes, simplemente parecían en blanco. No lo sé, dicen, no. Supongo que simplemente no lo sabían. Es solo una expresión, amigos míos, que algunos de este tipo de charlas comerciales, o como las llamamos, lenguaje técnico que se utiliza en círculos religiosos, simplemente le quita todo significado. Simplemente no significa nada, ¿verdad? Bueno, ¿en serio entregar tu corazón a Jesús? Si sabes lo que significa, significa algo. Pero quiero decir, de la forma en que la mayoría de la gente lo hace, no significa nada. Y de la forma en que comúnmente se habla hoy en día, sin embargo, creo que nadie se ha convertido realmente, amigos míos, hasta todo lo que significa. Y hasta que se haya rendido y haya llegado a estar destrozado con su propia vida, que apenas pueda soportarlo, apenas pueda vivir consigo mismo y esté realmente arrepentido. Y qué alivio es cuando la sangre de Jesucristo le quita toda esa carga y él es liberado de su pasado culpable y reconciliado con Dios. Y ahora puede entrar en contacto con Dios, y Dios pondrá su espíritu en él, y podrá mirar a Dios y llamarlo Padre. Sí, eso es una experiencia. Eso es algo mucho mayor que estas experiencias falsas por las que están pasando miles de personas. Pero eso es lo que necesita. Bueno, Jesús llamó a sus discípulos. No intentó salvar el mundo él mismo. Estaba trabajando a través de instrumentos humanos. Estaba trabajando a través de instrumentos humanos. No intentó salvar el mundo. No intentó atraer multitudes. Lo siguieron, pero él a menudo huía de ellos. Y cuando hablaba a las multitudes, hablaba en parábolas, no para hacer el significado más claro y claro, sino para ocultarlo, para que no pudieran entenderlo, para que no se convirtieran. ¿Qué piensa usted de eso? Bueno, a medida que avancemos, llegaremos a eso muy pronto. Te lo leeré sacado de la Biblia. Eso puede ser en otra transmisión, pero apurémonos ahora. Aquí hemos estado leyendo de cómo Jesús había estado en la sinagoga el día de reposo y les enseñó con autoridad. Y estaban sorprendidos, estaban asombrados de su enseñanza. Y luego fue a casa de Simón y de Andrés, y la suegra de Simón estaba enferma y él la sanó. Y cuando se puso el sol, pasó el día de reposo. Le trajeron una gran multitud de enfermos y él sanó a cada uno de ellos porque dijo, citando Isaías 53, versículo 4, que él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Pagó la pena por transgredir la ley física. Les cuento, amigos míos, nuestra enfermedad en casi cada hogar. Y si no hay enfermedad en tu hogar, tienes algo que agradecer. Ahora bien, no debería haber enfermedades. No es natural estar enfermo. Solo estamos enfermos porque hemos violado las leyes que Dios puso en marcha para darnos salud y felicidad en nuestro cuerpo. Dios puso en marcha estas leyes en nuestros cuerpos para mantenernos sanos, sentirnos bien y ser felices. Y Dios estableció sus leyes espirituales para hacernos felices y simplemente hacernos gozosos y hacer de la vida la experiencia más bendita que pueda existir. Pero violamos impunemente las leyes de Dios y comemos cosas que no son buenas para nosotros. Y alrededor del 90% o más de todas las enfermedades y dolencias provienen de comer alimentos inadecuados. Y parece que casi nadie en los Estados Unidos sabe lo que debe comer. Bueno, amigos míos, únanse a la lista de correo de la revista La Pura Verdad. Tenemos artículos sobre la profecía bíblica. Encontrarás la Biblia explicada y encontrarás las leyes de la salud para que puedas vivir sin enfermedades ni dolencias, por así decirlo. Y vas a encontrar las leyes espirituales mediante las cuales podrás ser feliz, más próspero y estar mejor en todos los sentidos. Toda tu vida puede cambiarse y hacerse feliz si así lo deseas. Si lo quieres, hay una manera. Bueno, Dios puede sanar a los enfermos y Jesús sanó a los enfermos porque Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias.
Un pecado espiritual es la transgresión de la ley espiritual, la ley del amor. Es amor a Dios y amor al prójimo. Se resume en los 10 puntos de los 10 mandamientos. Y cuando infringes esa ley, la pena es la muerte segunda. Es muerte para toda la eternidad. Ahora, Jesús pagó esa pena por ti. Él murió y murió completamente y murió en tu lugar. Él pagó la pena por ti. Bueno, cuando estás enfermo, has violado las leyes físicas que regulan tu cuerpo, no las leyes espirituales, sino las físicas. Y la pena es el dolor, el sufrimiento, cualquiera que sea. Podría provocar la primera muerte, prematuramente. Pero Jesús mismo tomó vuestras enfermedades. Él llevó vuestras enfermedades. Fue azotado antes de ser crucificado. Presentó su cuerpo perfecto. Ese era un cuerpo humano perfecto que nunca había conocido enfermedades o dolencias, y permitió que fuera castigado por los hombres, no por la enfermedad. Él sufrió tus enfermedades y dolencias por ti y pagó el castigo para que puedas ser sanado de tus transgresiones físicas exactamente en el mismo principio en que eres sanado de tus pecados espirituales. Continúo y cubrí esto en el programa de ayer. Como en la mañana, mucho antes del día, Jesús se levantó y salió y se fue a un lugar desierto y allí oró. Pasó mucho más tiempo en oración que nosotros, y esa es una de las razones por las que siempre sanaba a los enfermos que acudían a él. Esa es otra razón por la que muchos de los predicadores de hoy entienden que deberían poder sanar a los enfermos. Eso es que Dios sana a los enfermos, y lo hace a veces a través de sus ministros. Aunque es el poder de Dios, no el poder del hombre el que lo hace. Y a veces se preguntan por qué. Bueno, según su fe les sea hecho, y ustedes simplemente no obtienen ese tipo de fe, amigos míos, sin el tipo de oración que Jesús puso en ella. Él se levantó, fíjense, mucho antes del día. Eso habría sido al menos las 2 o las 3 de la madrugada. Yo decía que a las 2 o 3 de la mañana partió y se fue directamente a un lugar desierto y tampoco tenía automóvil para ir en esos días. Caminó hasta allí donde podía estar solo y allí oró. Y Simón y los que estaban con él lo siguieron. Ahora bien, esto debe haber sido varias horas después. Yo diría que no hay nada aquí que indique que ellos también se levantaron muy temprano. Creo que durmieron fuera por la noche y luego lo encontraron y le dijeron, «Todos te buscan». Nunca buscó multitudes, sino que ellas lo buscaron a él y él les dijo, «Vayamos a otros lugares, a los pueblos vecinos». No fue hacia la multitud. Pues así lo hizo y entró en las sinagogas de ellos y por toda Galilea predicando y expulsando demonios. Y Jesús, como leemos en Mateo 4, comenzando en el versículo 23, anduvo por toda Galilea enseñando en sus sinagogas y predicando. ¿Qué? Ni un mensaje sobre su persona. No simplemente decir, bueno, simplemente acepta a Cristo y acepta todo. Nosotros nos ponemos en el lado receptor y aceptamos, pero no des nada, no te entregues, no obedezcas los mandamientos. Búrlate de Dios y desobedécelo y luego acepta la salvación y la gracia de Él. Eso es más o menos lo que predican hoy, pero no lo predican en ese tipo de lenguaje. Lo estoy expresando en un lenguaje muy sencillo. Su lenguaje no es tan sencillo, pero hoy en día se escucha mucho de eso. Pero él estaba predicando el evangelio del reino. Es el reino de Dios y el reino de Dios es el gobierno de Dios. El reino de Dios, el gobierno de Dios. Y estaba predicando que deberíamos arrepentirnos de transgredir el gobierno de Dios y obedecer el gobierno de Dios, poner nuestras vidas bajo el gobierno de Dios. ¿Y cómo gobierna Dios vuestras vidas mediante su ley? ¿Cómo es que Estados Unidos tiene algún gobierno según las leyes de la nación? Estados Unidos no puede gobernar a sus ciudadanos sin leyes. Los gobierna con sus leyes. La única diferencia es que el gobierno de los Estados Unidos tiene que tener un sistema de agentes de policía y cada ciudad local y cada condado, etc., tiene sus agentes de policía y sus sheriffs, y estos seres humanos tienen que vigilarte, atraparte, arrestarte y procesarte. Ahora bien, Dios no necesita tener muchos policías humanos cerca para hacer cumplir sus leyes. Las leyes de Dios son, en realidad, fuerzas y poderes dinámicos, animados, en movimiento y vivientes.
Dios puso en marcha las leyes de la física, las leyes de la química y las leyes espirituales que no son físicas y no están en el ámbito de la ciencia física en absoluto. Rompes las leyes espirituales que rigen tu relación con Dios o con tu prójimo. Esto se resume en los 10 mandamientos. Y eres infeliz y no sabes por qué. Porque es una ley invisible y las causas son invisibles. Simplemente no puedes ver y no puedes entender. Pero la gente en esta tierra es infeliz. La gente en esta tierra está desobedeciendo los 10 mandamientos y se preguntan por qué no son felices. Nuestros atestados tribunales representan un sistema legal que siente el aplastamiento de su propio peso. Este sistema no puede impedir la infracción de las leyes, ya que el orden en la sociedad comienza en la mente del individuo. Las leyes quebrantadas son sintomáticas de un carácter quebrantado. La autodisciplina debe aprenderse en el hogar y mantenerse durante toda la vida. El difunto J. Edgar Hoover dijo una vez que un niño a quien se le ha enseñado a respetar las leyes de Dios tendrá pocas dificultades para respetar las leyes del hombre. La ley de Dios se fundamenta en 10 principios básicos, los 10 mandamientos, simples, directos y eficaces, el camino hacia la verdadera justicia. Desobedeces las leyes que regulan tu cuerpo y no estás sano y tienes dolores y sufrimientos y normalmente no sabes por qué. Vas a los médicos y ellos tratan de perdonarte ese pecado que cometiste con las drogas y los medicamentos. Permítanme decirles, amigos míos, que la curación de los enfermos es el perdón de la transgresión física del pecado físico, y es imposible que un hombre lo haga. Es imposible que una droga o un medicamento perdone el pecado. Nadie puede perdonar el pecado excepto Dios. Jesús pudo hacerlo porque era y es Dios. Ahora, Él estaba predicando el Evangelio del gobierno de Dios sobre nuestras vidas y sanando toda clase de dolencias y toda clase de dolencias entre el pueblo. Y la noticia de Él se difundió por toda Siria y le trajeron todos los enfermos y afligidos por diversas enfermedades y tormentos, endemoniados, epilépticos y paralíticos, y Él los sanó. ¿Por qué no los está sanando hoy? Él no ha cambiado. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Les diré por qué los predicadores no están orando, la gente no está orando y la gente no tiene fe, y usted obtiene fe mediante la oración. Por supuesto, si desea comprender realmente qué es la fe y por qué no la tiene y por qué no la comprende, escriba para solicitar nuestro folleto ¿Qué es fe? Es gratis. Bueno, Él los sanó, y aquí le trajeron todos los enfermos y Él los sanó. Esos son todos. Y le siguieron grandes multitudes de Galilea y de Decápolis, de Jerusalén y de Judea, del otro lado del Jordán. Ahora continuamos. Estaba leyendo en Mateo. Sí, continuaremos ahora en Mateo, el capítulo 8, donde se retoma el mismo hilo de la historia a continuación. Y he aquí, vino a él un leproso y lo adoró, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Ahora, aquí hay un hombre que no sabía si era su voluntad sanar. Creo que te hablé de una mujer. Me habían llamado a su casa y estaba en otra ciudad donde tuve que conducir cierta distancia en automóvil para ir a la casa de esta mujer. Estaba enferma y me llamó para que fuera a orar por ella. Bueno, dije, ahora sabes que Dios te sanará si oro. Bueno, no. Ella dijo que yo sé que Él podría si pudiera conocer su voluntad, pero entonces no puedo saber si es su voluntad o no. Oh, bueno, dije, si no puedes saber qué es su voluntad y no puedes tener fe en que Él lo hará, y si no tienes fe, no será sanada. Bueno, dije, es una lástima que tú también no puedas ser salva y no puedas obtener el perdón de tus pecados. Oh, ella dijo que mis pecados han sido perdonados. Bueno, dije, ¿cómo lo sabes? Bueno, dijo ella, porque Dios lo dice y ha prometido hacer eso. Dije, ¿sabes qué es su voluntad? Ella dijo, oh sí, sé que esa es su voluntad. Bueno, en el Salmo 103 le leo, bendice al Señor de mi alma y no olvides todos sus beneficios, quien perdona todas tus iniquidades. Sí, ella dijo, en eso confío. Así es como sé que es su voluntad.
¿Alguna vez leíste las otras palabras que sigue a las siguientes? La misma frase, el mismo verso, quien sana todas tus enfermedades. Sabes, ella nunca había visto eso, o al menos lo leyó. No parece significar nada. Es tanto la voluntad de Dios sanarte de la enfermedad y perdonar tus transgresiones físicas como tus transgresiones espirituales. Ahora, ¿sabes que es su voluntad salvarte? ¿Sabes que es su voluntad perdonar tus pecados? Entonces, de la misma manera, la palabra de Dios dice, ¿y crees que Dios es un mentiroso? Dios dice que es su voluntad sanar todas tus enfermedades y dolencias. Ahora, aquí estaba un hombre que no conocía su voluntad, y este hombre vino y lo adoró diciendo, Señor, si quieres, por supuesto, no sé si quieres o no, no sé si es tu voluntad, pero si es tu voluntad, puedes hacerme limpio. Sé que eres capaz, pero no conozco tu voluntad. Y Jesús extendió su mano y lo tocó diciendo, quiero. Ahí está la respuesta sobre si es su voluntad. Era su voluntad. Yo quiero, sé limpio. E inmediatamente la lepra fue limpiada. ¿Puedes conocer su voluntad? ¿Qué es la fe, amigos míos? Es solo su seguridad, su conocimiento absoluto de que Dios no puede mentir en cualquier cosa que haya prometido en la Biblia. Él lo hará, y Él les ha hecho una promesa general y férrea. Él te sanará si estás enfermo, si solo tuviéramos fe, si solo conociéramos la voluntad de Dios, si solo supiéramos lo que realmente es la fe, si solo le creyéramos a Dios. Él nos ha dado la promesa. Él tiene todo el poder. Él es capaz. ¿Por qué no puedes confiar en Él? Sin embargo, diré que si no tienes fe, ve al médico y toma todo lo que pueda hacer. Puede que intente trabajar un poco con la naturaleza. Pero no hay curación en un vagón lleno de drogas y medicinas. En lo que a eso respecta, es posible que obtenga algún alivio y los médicos tienen algunos medicamentos que aliviarán los dolores, etc. Y tienen sedantes y estimulantes y tal vez puedan brindarte algo de ayuda. Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie lo que hizo. Le dijo que fuera y se presentara al sacerdote porque eso debería haberlo hecho en ese momento. Pero él salió y comenzó a publicarlo mucho y a difundirlo, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que estaba afuera en los lugares desiertos. Y vinieron a él de todas partes, pero luego se retiró a los desiertos y oró. Y leí parte de eso en Marcos, el 1 capítulo, y parte de Lucas, en el 5 capítulo, pero todo encaja ahí en el hilo de la historia. Y ahora, más tarde, la siguiente parte es unos días después, y comenzaremos con eso en el próximo programa de esta serie. Hasta la próxima. Adiós, amigos.